They've all come to witness a sight so extraordinary, some would even say terrifying. The monstrous 7.8 magnitude earthquake split the land in the village of Tepehan in two. An olive grove now divided by this new canyon, roughly 130 feet deep and more than 900 feet long. This area lies on the eastern Anatolian fault line that shook Turkey, and you can see how powerful it was. Geologists we've spoken to say that this is not unusual. They describe this as rock mass failure, but they say that this is not something they have seen in their lifetime. These men from a nearby village tell us everyone is scared. They all now sleep outside. No one was hurt in this village in the mountains, only a short drive from the devastated city of Antakya. Here, like many other villages in the area, the damage is also limited, but its impact has been overwhelming. I thought it was the apocalypse. The sky ruptured, the ground cracked. You have nowhere to run, Ilhan tells us. I have grandchildren. I hug them, and I think if we're going to die, we should be together. Ilhan and his family, more than 40, he says, have been living out here under this makeshift tarp shelter. They need a tent, he tells us, but no tents or aid have made it to this village. There are too many hard-hit areas in need of urgent aid in one massive earthquake zone, and getting that aid out is a Herculean effort. Incirlik Air Base has become an around-the-clock hub for these aid deliveries. These Turkish, American, and Polish troops work together to get basic and life-saving supplies out. Choppers here are constantly on the go. This chopper has just been dispatched to the outskirts of the city of Antakya. They're carrying baby food, warm children's clothes, blankets, tents, and much more of this desperately needed aid. It's a quick landing here. People have to rush to grab what they've been waiting for days. Our house collapsed and we had no tents, this man says. I lost 8 nephews. We asked for a tent, food, and underwear. God bless you. You've made us so happy. Help can't come soon enough for those who lost everything, left with nothing in an instant. You are watching an operation on 35-year-old Hassan Gocher. He has 2 fractures in his femur, and these doctors are working intently to stabilize the bone. Just watching this, you probably can't tell where this operation is actually taking place. Just to give you an idea, we're in a tent in the middle of a parking lot outside the hospital in a quake zone, and they're doing orthopedic surgery here. Is that Dr. Gupta? Yes, it is. Oh my gosh, good to see you. How you doing? This is Dr. Greg Hellworth, an orthopedic surgeon from Indiana who flew over as soon as he heard about the earthquake. His brother is in the OR. Right now, Dr. Hellworth is worried about bleeding. So over here, in another part of the tent, they have found Hassan's brother to be a match and have him hooked up and quickly donating. A true blood brother. In the middle of a natural disaster, you do whatever it takes to save a life. What would have happened to someone like him if he didn't have this operation? I've worked in places before where people like this don't have the operation. They lay at home, languish. Some of them would get bed sores, blood clots, pneumonia, and maybe die from that. Before the earthquake, Hassan would have likely gotten his operation here, at this hospital in Antakya in southern Turkey. It's still standing on the outside, yes, but completely wrecked inside, no longer functional. This hospital is destroyed, so there's no other place to seek care. It's not just about the broken bones and the crush injuries, it's about these patients also. Supply chain's a real challenge. This is the team from Samaritan's Purse. Elliot Tenpenny is an ER doctor from North Carolina. We have had aftershocks, 4, 5.0, and it sways the tents back and forth and knocks things over, but nothing major. So all the work that you need to do can still be done? Yeah, absolutely. Over just 36 hours, they put up all these tents, set up generators, communication dishes, even brought their own water purifiers. We use this machine here. It's a reverse osmosis machine. It allows us to get it from anywhere, including the ocean, and do desalination if we want to. And then you just keep it in these bladders, and it's in use. And these look full, so this is a process constantly happening. All of this
so they're able to give the best care to their patients. Like 1-year-old Mehmet, his mother Salsan glued to his side, telling us her story through a translator. And what was happening to him? ما يقدر يتنفس صار التنفس عليه كتير صعب He couldn't breathe anymore. Not properly. حسيت بدي يموت. She thought he had the flu the past few days, but things got worse this morning. Maybe from the fumes. As many people have been doing, they were burning plastic to stay warm. The diagnosis? Bronchitis and asthma. So severe, he was put on anesthetic gases to open up his airways and keep him alive. Hassan is alive as well, recovering, with his brother's blood providing sustenance. Care, plus prayers, is giving these patients hope, and an entire community devastated with loss, a lifeline. Hasta el domingo 19 de febrero, las autoridades trabajaron para rescatar a posibles sobrevivientes del terremoto en Turquía y solo mantendrán operaciones en Hatay y Kahramanmaraş, las zonas más afectadas. Luego de 14 días de labores de rescate, la cifra de fallecidos supera los 46.000 en Turquía y Siria y siguen aumentando debido al número de personas que aún están desaparecidas. Este lunes, luego de su recorrido por la parte afectada del sureste de Turquía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció más ayuda por parte de Washington para afrontar las consecuencias de los terremotos. Hemos brindado asistencia por un valor aproximado de $85 mil millones para vivienda, agua, alimentos, medicinas y ropa. Todo eso en los días inmediatos posteriores al terremoto. Hoy puedo anunciar que traeremos otros $100 millones para ayudar a aquellos que lo necesitan tan desesperadamente. Mientras tanto, continúan entrando los camiones con ayuda humanitaria bloqueados por los rebeldes en la frontera al noreste de Siria, luego de la presión del Programa Mundial de Alimentos para permitir estos ingresos. Estoy parado aquí ahora mismo en la frontera donde esta mañana otros 20 camiones terminaron de cruzar hacia el noroeste de Siria. Son casi 500.000 personas a las que el programa ha podido llegar, dejando pasar la asistencia. Esperamos que todas las partes continúen negociando. Mientras que estos países se recuperan, este lunes un nuevo temblor de 6.3 de magnitud sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, por lo que se prevén daños adicionales. There should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire. President Joe Biden delivering a defiant declaration at the Royal Castle in Warsaw, a promise of resilience that neighboring Ukraine will not fall. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. The president called for steadiness of purpose, days before the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine. President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine. He thought we would roll over. He was wrong. Biden last spoke from the storied setting in March of 2022, when the resolve of Ukraine and the strengthening of the NATO alliance were only beginning to emerge. The resolve underscored by President Biden's historic trip to Kyiv, standing side by side with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday. While in Moscow, Russian President Vladimir Putin framed the contours of the conflict as an existential battle with the West. The elite of the West do not conceal their ambitions, which is to strategically defeat Russia, finish us off once and for all. Putin announcing Russia is suspending its participation in the New START Treaty, the last major nuclear arms agreement between the U.S. and Russia. Back in Poland, the president focused on future generations and what remains at stake. Freedom, the enemy of the tyrant, and the hope of the brave and the truth of the ages. Freedom. I'm Mike Valerio reporting. Anatolia Takhtarov says he already knows where he wants to build his new life. There is many Russians in the Los Angeles. My friends Pavel and Sergey, they want to go to the New York. The migrant from Moscow is staying at a shelter in the Mexican city of Reynosa, across the border from McAllen, Texas, along with 2 other Russian friends.
Getting to this side of the world, he says, was not easy. From Moscow through Minsk, Belarus, then Istanbul. After arriving in Istanbul, he says he traveled to Madrid before flying across the Atlantic to the Mexican beach resort of Cancun and then making the trip to Reynosa. His 26-year-old friend Sergei Zustarov, who's also from Moscow, is not shy about the reason why he left his native country. I don't want to fight and kill people. I don't want to fight for terrorist Putin. At the shelter, they were joined by Pavel Fedorov, who says he left his dentistry practice in Moscow as an act of defiance against his country's leader and a war that has become a threat for everybody. For men, especially at 18 to 65, this is a soldier. No immigration, no pass, stay in Russia. Поэтому too much people in Georgia, Armenia, Mongolia. During the first months of the war, Russian men fled in droves to neighboring countries like Georgia. But some Russians have decided safety can only be found on this side of the world. The migrants staying at the shelter in Reynosa are only 3 among tens of thousands who have made the long trip in the last year after the invasion started. Many have applied for asylum and say they hope to build a new life in the United States, far away from the war and Putin. According to U.S. Customs and Border Protection figures, the number of Russians who crossed the southern U.S. border last fiscal year, when the Ukraine invasion started, grew by more than 430% compared with the year before. Back at the shelter, Zustarov reflects on the hard decision he had to make. Very difficult. I am 3 daughter, young wife, very hard. He says he hopes both of them will be able to join him soon to build a new life together in New York. Algunos de ellos nunca antes habían sostenido un arma en sus manos. Son maestros, agricultores, banqueros y hasta un aspirante a cantante de ópera. Ahora participan voluntariamente del entrenamiento militar básico en Varsovia. Están a pocos días de graduarse y formar parte del personal de infantería de la Fuerza de Defensa Territorial, el equivalente polaco a la Guardia Nacional estadounidense. Cuando Rusia invadió Ucrania y situó la guerra en la frontera con Polonia, la Fuerza de Defensa Territorial vio un aumento en la cantidad de reclutas. Ahora el ministro de Defensa polaco prevé que el grupo de voluntarios alcance los 50,000 en los próximos años. Concientización es el primer paso para la preparación. Para Polonia, el país con la menor posesión de armas per cápita en Europa, la invasión se transformó en un llamamiento nacional a las armas para aquellos que tienen trabajos comunes. Transformamos lentamente a civiles en soldados, les enseñamos las estructuras, les enseñamos cómo usar el uniforme, les enseñamos cómo comportarse, cuándo saludar y cuándo no saludar. Mary, de 36 años y con 2 hijos, ahora busca balancear su vida como banquera con aquella en el campo de batalla. Estoy muy contenta de tener la posibilidad de trabajar y además ser soldado. Laura, de 22 años, aspirante a cantante de ópera, se unió a la Fuerza de Defensa Territorial después del shock de la brutal invasión rusa. Nosotros los jóvenes estamos en shock por la situación y queremos ayudar a Ucrania. ¿Alguna vez había tenido un arma en la mano antes? No. Cuando llegué aquí fue la primera vez que tuve algo que ver con lo militar. ¿La sorprendió? Sí, un poco, sí, porque es pesada. La hermana melliza de Laura se había unido a la Fuerza de Defensa Territorial antes que ella, y ahora su madre también presentó la solicitud de admisión. Su mamá también se unió a la Fuerza de Defensa Territorial. ¿Y usted participa de la FDT? Sí. ¿Y su hermana también? Sí. Laura, Mary y los demás reclutas participan de 16 días de entrenamiento básico militar antes de graduarse y luego reportarse una vez al mes. Lo más importante de la Fuerza de Defensa Territorial es que tienes que aprender a reptar antes de caminar. La guerra no provocada de Putin en Ucrania impulsó un deseo de preparación militar entre civiles que no se había visto en Europa durante décadas. Es un periodo muy breve de tiempo.
Observamos cómo civiles se transforman en soldados estupendos. A pesar de sus diferencias, hay un elemento que une a los miembros más nuevos de las Fuerzas de Defensa Territorial. ¿Qué cree usted es lo que todos ellos tienen en común? El patriotismo. Todos los que ve detrás suyo aman su país y sin importar su trasfondo, su situación económica, su situación socioeconómica, su nivel de educación o empleo. Todos aman Polonia y quieren servir al país con la bandera en el hombro. El patriotismo es el común denominador. Desoladora es la situación que se vive actualmente en la colonia indígena Piquicua del municipio de Cerro Corá. El puente de madera que sirvió para unir a los pobladores del lugar con la capital de la Mambay fue destruido completamente por la fuerza del río Aquidabá. Pero estaba ahí, pero hay 226 familias totalmente aisladas, porque no lo salíamos con ahí ya tuvo la situación porque ahora jala ahora puente con tengo la hora roja sajina al día roja saco ajá sobre la ruta pero va a vender troza ahora troza y teco ajá cuando ahora que salida mo vete no sé a operar yerure y la autoridad para que tenga show mío acompaña mil hora situaciones coge cambio ahora en alguna emergencia o como se llama 126 familias ahora y ven a 1200 gente completamente de ahora y me dejo para la vende puente con ella. Sí, pues ojo palabra puente entre pues estaba ahí la comunidad y nada. Apenas la iba y ve allá. Ahora pues estaba ahí no porque no es puente y ahora pues estaba ahí nada. Amba ya pues o más la autoridad que la vende anda. Sí, ahora visita y nada, ahora visita ya pota algo y nada, y yo me presentaba ahora y pero o más ya o está entre o está muy la emergencia, o está alguna porque lo están a ver a peina recording cano iban a muy pavo pesaron a saina cuando pero sabe cano a mí nada yo chango la defender en necesidad. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino de tinko y comenta. Pero en realidad está hopeleo. Ban stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. La época seca y los fuertes vientos son el ecosistema perfecto para el inicio y propagación de un incendio forestal.
Y este es el caso de los dos incendios activos que hay en este momento en el país, uno en Flamingo, en Santa Cruz, y el otro en el cantón de Turrubares. La zona del país que más afectada se ve por incendios de este tipo es el Pacífico. Este año en la provincia de Guanacaste se han dado 9 de los 11 incendios forestales que se han presentado. 9 ya han sido controlados, han sido liquidados. Tenemos 2 en proceso. Esperaríamos que entre el día de hoy, mañana y tal vez el miércoles ya poder tenerlos todos bajo control. Saliendo del Valle Central hacia el Pacífico es donde tenemos mucho problema de esta naturaleza, incendios forestales en esas zonas, Turrubares, el sector de Atenas, Orotina, de ahí el Pacífico Central también y la zona de Guanacaste. La quema de tierras y basura son las principales causas de incendios forestales. También no controlar los niveles de vegetación, arrojar colillas de cigarro encendidas o encender parrillas cerca de pastizales pueden provocar incendios importantes. Durante este 2023, Santa Cruz ha sido el cantón más afectado, presentando 6 incendios forestales en Tempate. Recordemos que al decir época seca, deja de llover, la materia vegetal está muy seca y además no hay agua. Entonces, poder controlar un incendio de estos se hace mucho más difícil. El año anterior, debido a incendios forestales, se quemaron 8.500 hectáreas y este año, al mes de febrero, ya se han quemado 660 hectáreas. Un grupo de pequeños productores de Agüerito, Taba Guaraní y de otros asentamientos realizaron la cosecha de la marihuana medicinal que tienen de forma experimental en varias huertas. Además, en un gran acto demostraron el proceso de elaboración del aceite de cannabis, lo cual entregaron de forma gratuita a las personas que lo necesitan. Más de 300 personas participaron de esta actividad en Agüerito, donde se realizó la cosecha de la huerta madre que se tiene en el lugar. Posteriormente se sembró en otra huerta en Taba Guaraní y luego culminó con un festival popular. Varias personas que son usuarias del aceite de cannabis recibieron de forma gratuita por parte de los organizadores. El proceso de elaboración dura alrededor de 12 horas desde su cosecha, según explicaron los responsables. Lo reivindicada es la marihuana medicinal con fin industrial. Entonces, parece que está proceso, está análisis, está resolver porque hasta este momento hay cultivo prohibido. Entonces, haber revisado que hay normativa o exigir al Estado paraguayo o producido regalado gratuitamente aceite a toda la gente necesitada, lleva para no cumplido y normativa 6007/17. O cumplida 4 años no yo cumplí. Entonces dentro de ese marco creo que oré como productor y que atujaro producir y que atujaro procesar, ya que permitía de la ley la producción en grado artesanal. Entonces o permitió desarrollar cultivos comunitarios, cultivos no producidos de gran escala, sino cultivo experimental en huerta con un promedio de 200 plantas por huerta lleva. En este momento le costó 3 huertas. A Pedro desarrollar la producción de la marihuana, ha habido procesado ya por la aceite y crema del cannabis. Entonces, la idea es con rubro para no convertir como una alternativa y como una oportunidad de desarrollo para los pequeños productores. You want them to feel better, so when your child's forehead is hot, you may instantly turn to fever-reducing medications. But pediatricians say this may delay diagnosis of what's causing the fever. Treat your child and not the number on the thermometer. So if your child is running around and playing, they have a fever, they might not play as long or as hard, but they're still looking pretty good, they're eating and drinking okay. Don't worry about the number. Pediatrician Maureen Ahmed with Cleveland Clinic says if your child is lethargic, in pain, acting sick, or not eating and drinking, then it's time to treat the fever. The Tylenol and the Motrin help cover the symptoms. They help your child feel better while they're fighting off an illness, a virus or something, but it does not make them get better faster. Pediatricians say another concern with unnecessary usage is that there's a greater chance of giving too much medicine, especially if used along with cough and cold combination medication. Ahmed says doctors also want to know how long your child's fever has lasted. Every time if you reach for the bottle of medication, then we'd be less likely to know if your child is getting worse. When there's a low-grade fever below 100.4 degrees, Ahmed says the best thing you can do is make sure your child doesn't get dehydrated. If
If they won't take a cup or bottle, you can give them water or diluted electrolyte fluids in a medicine syringe. That is going to be more beneficial for them than even giving them a medication. For Health Minute, I'm Andy Gaither. Aunque para muchos la demencia frontotemporal tiene similitud con el Alzheimer, se diferencia en que afecta mayormente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que son las áreas que se asocian generalmente con la personalidad, conducta y el lenguaje. Que tiene un problema cognitivo de ese tipo que evoluciona un poquito más rápido, que presenta problemas de comportamiento y de personalidad mayores de lo normal, que presenta, por ejemplo, en la variante de Bruce Willis, presenta un problema del habla un poquito más intenso de lo normal, que también ocurre en el Alzheimer, pero no es tan marcado. Pues ese tipo de signos hace que el neurólogo se da a plantear que esto igual puede ser no Alzheimer, sino algo diferente, y entonces se hacen pruebas de imagen, se hacen algunas pruebas extra para poder ayudar en el diagnóstico. Este tipo de demencia suele aparecer entre los 40 a 55 años y causa entre un 10 a 20% de los casos de demencia. Se desconoce su causa, pero en algunos puede haber una predisposición genética. Puede ser transmitidos de padres a hijos. En la mayoría de las series dicen que más o menos un 30% de los pacientes tienen historial familiar y se consideran genéticas, y se han encontrado varios genes para justificar la mayoría de ellas. Y según el tipo de gen que se afecte, se produce una variante de la enfermedad un poco diferente. Hay genes relacionados con enfermedades que se parecen al Parkinson, genes relacionados con la variante que es más, digamos, psiquiátrica y de comportamiento, y luego hay un 70% que por ahora se consideran esporádicos, que la causa parece que es más, pues como hablamos, el desgaste. El mayor problema con esta demencia es que muchas veces se trata con un psiquiatra y pueden pasar años antes de tener un diagnóstico que se hace a base de historial médico y pruebas. Cada vez más genes que llevan a esta enfermedad. Por otra parte, hay marcadores en el líquido cefalorraquídeo que se obtienen mediante una punción lumbar de proteínas que se acumulan en el cerebro. Y por último, hay varios avances en técnicas de imagen. Unos viendo qué parte del cerebro consume más o menos glucosa, está más activa metabólicamente, es una manera de saber qué áreas se van degenerando. Y por otro lado también hay técnicas de imagen que permiten identificar las proteínas que se acumulan en esa parte del cerebro. No existe un tratamiento específico para esta condición. Lo que hay ahora mismo son tratamientos para los síntomas. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de comportamiento y de personalidad son difíciles de manejar por esos problemas, y sí medicamentos psiquiátricos que uno usa para tratarlos. La primera vez con la variante más relacionada con el lenguaje y que tiene más dificultad para hablar y para entender el lenguaje oral, se benefician más de terapia, de apoyo, de un ambiente enriquecido y con más estímulos para preservar la función lo máximo posible. Además, el apoyo familiar y el ejercicio también se recomiendan como parte del tratamiento. The big red boots are not the ones Nancy Sinatra had in mind. These boots are made for walking. Nope, these boots are made for flaunting. Fashion influencers are styling them. It's a goofy shoe. I give them a 10 out of 10. Even influencers of the grandpa generation. Wrestler Seth Rollins pretends stomped his opponent wearing big red boots. Ever since they went on sale for $350 and sold out in minutes, fashionistas can't shut up about the big red boots created by the art collective Mischief. They do make you want to touch them. Yeah. YouTube sneakerhead Steve Natto found that out when he wore them to SneakerCon. And some people asked to touch the shoes. Steve says they're comfy. He wore them all day without pain. Their creator describes them as cartoonish. Some refer to them as Astro Boy boots. And though they're easy to put on, getting them off can get you stuck if you're not wearing your perfect size. My foot got stuck, so I had to do what I had to do, man. Now they're showing up on everyone from Puss in Big Red Boots to the character boots from Dora the Explorer. People wanted to buy them right off Steve's feet offering. I got like 800, 900, 1,000. I think I got like 1,300 or 1,400. They just kind of kept going up. For now, they're the it shoe. Are you ready, Boots? They're not about to get the boot. Start walking.